Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, Historia Militar del siglo XX, temporada 2. Hemos visto la temporada 1 con los 7 capítulos que ha habido de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. Antes de nada pido perdón por la voz, estoy con poca voz. Voy a intentar aguantar el vídeo, a ver si aguanto, vamos, toca aguantar sí o sí. Pero bueno, y también, bueno, por otra parte, me he puesto una camisa porque uno de vosotros, uno de los suscriptores, me ha dicho por privado que nunca me pongo una camisa, que me la ponga. Bueno, pues entonces voy a complacerle y voy a ponerme una camisa tanto en este capítulo como en el siguiente. Luego ya que no me pregunte más por camisas, que seguiré con mis polos, con mis sudaderas con capucha, etc, etc. Bueno, pues, ¿qué hemos visto hasta ahora? ¿Qué es lo que hemos visto? Bueno, pues hasta ahora hemos visto Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, cómo se pasa de unos conflictos prácticamente en los que los combates, las batallas duran pocos días y hay pocos muertos, y cómo son poco duraderos o poco longevos, ¿no? Sea como fuere, son batallas o combates con pocas bajas, entre comillas. Ya una baja es mucho, pero bueno, cuando ya uno llega al siglo XX y ve las dos guerras mundiales, esas magnitudes de muertes diarias en ambos bandos, bueno, pues ya uno parece que 100 bajas son pocas, ¿no? Son muchísimas. Pero bueno, lo que decía, estábamos viendo la Primera Guerra Mundial, hemos terminado los capítulos de la Primera Guerra Mundial, espero que les haya gustado y por supuesto que profundicen mucho más, porque al final yo puedo tener una idea, pero efectivamente pues hay mucha más información y muchas más cosas que no podría contar en solamente 7 vídeos, ¿no? Y más la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra industrializada en la que el ser humano comenzó, en la que las máquinas de guerra comenzaron a despedazar a los seres humanos, por desgracia, ¿no? Y aún seguimos construyendo bombas, cada vez con más kilotones, con más tonelaje, con más capacidad de destrucción, sobre todo al ser humano, ¿no? Que es el que las crea. Impresionante, ¿no? La incongruencia, pero así es. Después de los vídeos de la Primera Guerra Mundial, bueno, pues en teoría el cuerpo nos puede pedir que hagamos vídeos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En su día llegarán, porque la Segunda Guerra Mundial es tan importante o más que la Primera, y más en el siglo XX, ¿no? Estas dos guerras han sido pues definitivas, tanto por los países y continentes que han implicado, tanto por el nivel de destrucción que ha habido pues en las infraestructuras, en los seres humanos, y el nivel de invención que ha habido, ¿no? Maquinaria, armamento, la industria bélica ha subido muchísimo, además de avances tecnológicos, científicos, descubrimientos, muchísimas cosas, ¿no? Lo que decía, el cuerpo nos puede pedir comenzar con la Segunda Guerra Mundial, pero hay un periodo del que casi no se habla, que es muy importante para poder entender por qué hemos llegado a la Segunda Guerra Mundial. Yo siempre les he dicho que el epílogo de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, en el que esa repartición del mundo, del nuevo mundo, a la que a Alemania se le hace pagar muchísimas costas o costes de esa guerra, y se le hace pensar o se le hace creer, no se lo cree ni ella, que Alemania es la única culpable y responsable de la Gran Guerra, cuando hay muchos más países y más conflictos implicados. Bueno, eso es el caldo de cultivo para que comience la Segunda Guerra Mundial 21 años después, ¿no? ¿Qué pasa entre el periodo de la paz de Versalles o el armisticio o el cese de hostilidades del 18 a Versalles al 19 y el 39, el día 1 de septiembre del 39, en la que Alemania y la URSS hacen un pacto secreto, el tratado Ribbentrop-Molotov, que es, son los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania y la URSS respectivamente, que se reparten Polonia en los siguientes meses. Bueno, cuando se invada Polonia, que va a ser el día 1 de septiembre, con una operación de falsa bandera de Alemania. Alemania va a invadir la parte occidental de Polonia. Eso va a hacer que Francia y Gran Bretaña le declaren la guerra, ya veremos por qué y en base a qué. Y bueno, pues semanas después, ese acuerdo que les dije antes, Ribbentrop-Molotov, va a hacer que la URSS invada semanas después Polonia por la parte oriental. Polonia ya no va a aguantar más y va a tener que sucumbir, y bueno, pues ahí va a comenzar la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa en este periodo desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué pasa en estos 20 años? En estos 21 años, pues un periodo al que llamamos el periodo de entreguerras. Va a ser los vídeos de los que vamos a hablar a continuación
creo que me pueden salir 3 o como mucho 4 vídeos de este periodo, el de entreguerras. Este periodo se caracteriza pues porque se instaura un nuevo orden y en el que, bueno, al finalizar la Primera Guerra Mundial caen todos los imperios antiguos, todas las monarquías autoritarias o totalitarias. Vamos también a ver en este periodo la diferencia entre autoritarismo y totalitarismo. Y se instaura, bueno, pues la democracia liberal, ¿no? Es lo que ha triunfado y es lo que se va a llevar en el nuevo mundo, en el mundo de 1919. Se crean un montón de países, porque como bien sabrán, el imperio austrohúngaro se fragmenta en Checoslovaquia, Hungría, Austria y Yugoslavia, el reino de los eslavos, que es Yugoslavia, y bueno, pues estos países que no están preparados para una democracia o para ser un país, porque nunca lo han sido, pues en este momento tienen que adoptar sí o sí la democracia porque es lo que se lleva. Bueno, pues se va a demostrar, hay 4 periodos en este periodo, por así decirlo, y se va a demostrar finalmente en el último periodo, con el ascenso de los totalitarismos, se va a demostrar que la democracia no estaba lista para algunos países, ¿no? Bueno, pues ya sin más, vamos a pasar al PowerPoint y voy un poco a explicarles pues el índice de esta conferencia, de estas conferencias, que espero que les guste. Por lo cual, temporada 2, Primera Guerra Mundial, 7 capítulos, y pasamos a la segunda fase, que es el periodo de entreguerras. Como se dijo en un principio, índice de la conferencia o conferencia, periodo de entreguerras, periodo que acontece entre 1919 y 1939. Vamos a ver estas 3 fotos que he elegido. Bueno, la foto de la izquierda es cómo va a quedar Europa después de esa repartición del Nuevo Mundo, en la que van a desaparecer principalmente los imperios centrales, ¿no? Como el imperio alemán, el imperio austrohúngaro, el imperio otomano, con la creación de la Turquía nueva, de la actual Turquía, y el imperio ruso, la URSS. Fíjense cómo allá se han creado nuevos países como Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania. Estos países pertenecían a Rusia, pero como Rusia tiene que firmar la paz en el 17 para poder hacer su revolución por su cuenta, pues Alemania va a ser la que pierda realmente esos territorios, Estonia, Letonia y Lituania. Y también van a poder ver que a Polonia se le da una salida al mar por el corredor de Danzig, la actual Gdańsk. Y también, bueno, se puede ver cómo Rumanía le ha comido terreno al imperio austrohúngaro. El imperio austrohúngaro deja de existir, Austria y Hungría van a dejar de tener tanto poder como tenían en la época esa. Se crea Checoslovaquia y también se crea Yugoslavia, que es el reino de los eslavos, ¿no? Yugoslavia, que luego se va a demostrar en este periodo, en el de entreguerras, se va a demostrar que no está preparada para la democracia, puesto que sus mayorías étnicas, como son los serbios, van a someter al resto de minorías. También se puede ver cómo Alemania ha perdido muchísimo territorio, está separado de Prusia Oriental y de Alemania. Y también se puede ver, no se puede ver, pero ya lo sabemos de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ha perdido la parte fronteriza con Dinamarca, grandes territorios, ha perdido Alsacia y Lorena, que lo ganó en la guerra franco-prusiana en 1871, ha dejado de existir la dinastía de los Kaiser, solamente con 3 Kaiser, con Guillermo I, con Federico III y con Guillermo II, que es el que tiene que abdicar el 9 de noviembre, 2 días antes, porque el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, se niega a parlamentar con una autocracia. Entonces quiere una democracia, y el elegido pues es el ministro de Finanzas. Para hacer esa capitulación, el día 11 del 18 a las 11 de la mañana. El 11 del 11 del 11. La segunda foto que vemos allá, la foto que vemos arriba a la derecha, pues es cómo ha quedado Europa después de esta guerra y cómo le va a costar a Europa recuperarse. Recordemos, Europa ha estado años trabajando por y para la industria belística, armamentística, por lo cual su tejido textil, su tejido industrial, su tejido siderúrgico, todo lo ha perdido en favor de esa industria, que cuando acaba la guerra, lógicamente, pues no vale para nada, salvo para rearmarse. Entonces, los países que van a coger la hegemonía mundial van a ser Estados Unidos en la zona occidental y Japón en la zona oriental. Y además abajo, pues vemos ahí a tres líderes políticos, que son de izquierda a derecha: Joseph Stalin, el presidente, el líder
el mandatario, el que dirigió los designios de la URSS hasta su muerte en el 53. Ahí tenemos también a Adolf Hitler, que Adolf Hitler llegó al poder en el 33 después de bastantes elecciones, llegó al poder por sufragio universal, y bueno, pues en el 34 con la muerte del general Hindenburg, que era el jefe del Estado, pues Adolf Hitler aunó ambos cargos, canciller y jefe del Estado, ¿no? Y su gobierno de terror estuvo instaurado hasta el 45, que como bien sabrán, el final de la Segunda Guerra Mundial. Hitler hacía años el 20 de abril, y el día 30 de abril, 10 días después, se suicidó. El día 9 de mayo, la guerra acabó, la Segunda Guerra Mundial acabó en el frente, bueno, en Europa, ¿no? Y luego la guerra en el Pacífico acabó el día 11 de agosto, como bien saben, tras las bombas atómicas del 6 y el 9 en Hiroshima y Nagasaki. Y también tenemos ahí a la derecha a el Duce, término acuñado por él, término imperial, porque él abogaba por recuperar los antiguos laureles romanos, que lógicamente era pues de la época de Roma, de las legiones romanas, y el duce era pues el jefe del Estado, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Mussolini, en base a hacer la marcha sobre Roma, de la que luego vamos a hablar, en el 1922 obligó prácticamente al rey Víctor Manuel III a que le dejase formar gobierno, como así hizo, bueno, pero finalmente Mussolini murió en plena guerra, ¿no? Fue cazado por el pueblo y fue linchado, tanto él como su amante. Índice de la exposición, introducción histórica. Esta vez no vamos a hacer una introducción histórica porque ya la tienen ustedes en los 7 vídeos de la Primera Guerra Mundial, tampoco quiero excederme mucho más, pero considero que esta introducción histórica pues no merece la pena hacerla por lo que les dije antes, ¿no? Porque iba a hablar de la Primera Guerra Mundial, de la que ya se han hablado en los antiguos 7 vídeos, que les aconsejo que vean, por supuesto. Lo que dije antes, ¿no? Es el final de la Primera Guerra Mundial, esa es la introducción histórica, el final de la Primera Guerra Mundial. Las democracias son las grandes vencedoras y es el modelo a seguir en Europa. Se confundan o no, la Primera Guerra Mundial ha valido para que acaben las monarquías y los autoritarismos y los totalitarismos y los imperios, y para que se instauren las democracias. Las más viejas, por así decirlo, son Francia y Gran Bretaña, y son en las que todas se tienen que fijar. Como se dijo en un principio, es el fin de los imperios, y Estados Unidos es el nuevo líder mundial en Occidente. En Oriente es Japón. Japón en el 1910 ha invadido la península de Corea, y en el 1931 va a invadir Manchuria. Manchuria, que le van a cambiar el nombre a Manchukuo, es una región fronteriza con el propio Japón y además con la península de Corea. No contenta con eso, más adelante en el 37 va también a invadir China, pero eso es otra guerra. Bueno, y además está claro que al finalizar la Primera Guerra Mundial marca una clara decadencia de los países del viejo continente. Esos países como Francia, Gran Bretaña, España, Italia, Bélgica, Holanda, la propia Rusia, que en algún momento de su historia han sido países hegemónicos en el mundo. España está claro, el descubrimiento de América y hasta el siglo XVII y siglo XVIII, la Francia de Napoleón en el siglo XIX, la Inglaterra del siglo XVIII, y bueno, pues al final siempre ha habido un país europeo hegemónico en el mundo, ¿no? Aquí ya se va a acabar. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, Europa está tan destruida, infraestructuras, redes de comunicación, obras públicas, personal, ha habido muchísimas bajas, hay muchísimos muertos, y al final, bueno, pues de una forma o de otra, los imperios y las colonias se nutren también de sus combatientes de esas zonas, y al final se produce esta mezcla, ¿no? Se puede decir que la raza autóctona caucásica va a comenzar a desaparecer aquí, al finalizar la Primera Guerra Mundial, de las bajas que ha habido en el frente europeo, que es básicamente donde se va a combatir, ¿no? La Primera Guerra Mundial, prácticamente en ese frente. Tenemos cuatro partes en las que se puede dividir el periodo de entreguerras, como se dijo, del 19 al 39. La primera parte es la crisis de posguerra, del 19 al 24. Europa está en ruinas. La industria solamente ha trabajado para lo bélico, no para el resto de cosas, por lo cual no tenemos industria y tenemos que tenemos que importar material, productos manufacturados, todo tipo de cosas a otros países, como en este caso va a ser Estados Unidos, que va a ser la gran vencedora de este conflicto, ¿no? Estados Unidos ocupa su sitio y Japón en la zona oriental.
Hay una gran reducción demográfica, han muerto muchísima gente, esto también repercute en que va a haber menos mano de obra y se va a intentar aumentar la familia teniendo muchísimos hijos para poder repoblar y para poder rehacer este continente. Además de haber muchas bajas en combate, mucha pérdida demográfica, también tenemos lisiados, gente que ha perdido, que han sufrido amputaciones, enfermos mentales, la famosa crisis neurótica que se le llama ahora estrés postraumático, etc, etc. Segunda parte de estas 4 partes del periodo de entreguerras, los felices años 20, los locos años 20, del 24 al 29. Se marca una recuperación mundial, se impone la forma de vida americana, que esta forma de vida americana pues es una sociedad consumista. También se está creando la clase media, antiguamente nada más que había o ricos o pobres, ahora también va a haber un grupo social burgués o clase media que van a poder vivir con muchísimos recursos, pero ¿en base a qué? En base a una sociedad consumista, porque la industria, la segunda revolución industrial, va a hacer que se trabaje en cadena, va a hacer que se hagan moldes para que ya los orfebres, los artesanos, dejen de perder días y días en hacer una silla y lo hagan en minutos, con esta cadena de montaje. Esto va a hacer que haya muchísimos excedentes de producción y que se intenten colocar a toda la sociedad. Entonces la clase media es la gran beneficiada de esto, pero como tampoco tienen tanto dinero, ¿qué es lo que se hace? Estados Unidos crea la propaganda y la publicidad para que llegue a todas las casas ese mensaje, y esta gente, en base a bonos bursátiles y por supuesto a la línea de créditos, a que puedan pedir créditos, esto es invención en esta época, pues toda la gente pueda tener ese nivel de vida. Todos tienen coches, todos tienen electrodomésticos, todos tienen todo tipo de cosas. Se puede decir que en esta época se vive por encima de sus posibilidades. También tenemos que juntarnos que estamos en el final de la Primera Guerra Mundial, que con todo lo que se ha visto a la gente le da un poco igual gastar más o gastar menos y no pensar en el mañana, porque el mañana puede ser lo que pasó hace años con la Primera Guerra Mundial, que no haya mañana. Entonces la gente pues gasta más y consume más de lo que a lo mejor puede necesitar, ¿no? También en Estados Unidos se extienden bonos bursátiles y también se cotiza en bolsa. La gente que no sabe de bolsa también cotiza porque se dan cuenta que están ganando muchísimo dinero, y esto hace pues una burbuja bursátil que luego vamos a ver que va a reventar con el crash del 29 y vamos a conseguir pues subidón y luego bajón de estado de ánimo de las personas. Tercera parte del periodo de entreguerras, crack del 29 y Gran Depresión, del 29 hasta el 33. Sobreproducción, productos que ya no encuentran compradores por falta de demanda. Se tiende a hacer una sobreproducción, por lo que les dije antes, por la industria consumista, pero llega un momento en el que no pueden vender tantas cosas y hay excedentes que no pueden colocarse. Si encima a esto le sumamos que toda la gente que cotiza en bolsa, porque se piensa que es la mejor forma de ganar dinero, como así está pasando, de repente se dan cuenta de que se han endeudado bastante para pedir préstamos, para poder invertir en bolsa, para unos bonos que no tienen sentido porque no son físicos, no pueden tocarse, y que el inversor retira acciones porque ve que están bajando demasiado y porque ve que ese no es el valor real de las acciones y la retira. Cuando la retira, ¿qué es lo que pasa? Que bajan bastantes, porque al retirar las acciones en bolsa, estas pierden valor o más del que tenían. Entonces eso hace un efecto llamada y toda la gente, ante el temor de que sigan bajando, como así es las acciones, pues siguen retirando esas acciones de la bolsa. Bueno, pues al final eso repercute en que en pocas horas millones de personas que han invertido un dinero en algo que no era físico ni palpable, ahora no tienen absolutamente nada y han perdido todo, los trabajos, porque tienen que cerrar las fábricas, porque no hay consumo, al no haber demanda no hay producción y tienen que cerrar las fábricas. Pues vemos a millones de personas que han perdido los trabajos, han perdido las casas, han perdido todo. Y luego ya pues el efecto rebote del crash del 29 y la Gran Depresión no es otro que una falta total de confianza en la democracia liberal, esa que se han inventado y en la que nos han vendido, que es el mejor ejemplo para poder seguir con nuestras vidas y es lo mejor después de la Primera Guerra Mundial. Pues esto propicia el ascenso de los totalitarismos. El comunismo en la URSS en 1922, después de esa guerra del Ejército Rojo con el Ejército Blanco, esa guerra civil entre
bolcheviques, soviets o proletariado contra zaristas y conservadores y monárquicos, en la que ganan los rojos e instauran el régimen comunista. El fascismo en Italia, creado por Benito Mussolini. La palabra fascista es una invención de Benito Mussolini en Italia en el 22, después de esa marcha de Roma que les dije. Y el nazismo, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, en Alemania, en 1933. Además, otros en España, en Yugoslavia, en Hungría. Por ejemplo, en España, en esta época, como bien sabrán, hay un golpe de Estado del general Miguel Primo de Rivera, el capitán general de Barcelona, de Cataluña. Hay un golpe de Estado en el 23 y se está hasta el 30. En el 30 ya, bueno, pues pierde la confianza del rey, de su majestad el rey Alfonso XIII, y además también de los políticos que no pueden ejercer su función y que conspiran contra él, contra Miguel Primo de Rivera. Se va en el 30, se exilia, el rey le designa al general Berenguer, que todos conocerán del desastre de Anual, al general Berenguer para que lleve el país como buenamente pueda. Ahí se produce la dicta blanda, porque dicen que no es una dictadura y tampoco es una democracia, por lo cual es la dicta blanda. Al siguiente año, elecciones municipales en toda España, y bueno, pues ese triunfo espontáneo de la izquierda hace que salgan todos a la calle y bueno, pues aboguen por la República, y el rey Alfonso XIII pues se tiene que ir, ¿no? En el 31. El 14 de abril del 31 se instaura la Segunda República. Ahí tenemos dos fotos de Stalin y de Mussolini. Y también, para finalizar, no dentro del periodo de entreguerras, pero vamos a ver, como siempre vemos, unas conclusiones de lo que fue pues este convulso, como todos, en el siglo XX y más entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, este periodo de entreguerras, del 19 al 39. Ahí tenemos tres fotos. La foto de la izquierda, abajo, pueden ver, ¿no?, como un militar alemán está pidiendo en las calles de Alemania, ¿no? Vestido con su uniforme, no puede trabajar, además se siente traicionado tanto por su pueblo, por su gobierno y por el resto de estados, porque han obligado a Alemania a pagar un pastón, por así decirlo, muchísimo dinero, y no va a poder pagarlo Alemania. De hecho, va a hacer, la foto de arriba a la derecha, va a hacer que del 23 al 25 Francia y Bélgica invadan toda la zona de Renania y la cuenca del Ruhr, en la zona industrial, para que hagan frente a esos pagos que no pueden hacer a Francia y a Bélgica, entre otras. Y bueno, que Alemania pues se va a morir de hambre prácticamente, ¿no? Reducción de su ejército, imposibilidad de exportar productos y muchas cosas más. Además, el pago millonario de la deuda, que solamente se le acusa a ella de esta guerra, pues eso va a hacer que efectivamente pues que se cree un caldo de cultivo para que los alemanes odien, y de qué manera, sobre todo a los franceses. Y en la foto de debajo, pues ahí también se puede ver pues cómo están entrando las tropas francesas en Renania y la cuenca del Ruhr, ante esa imposibilidad que dije antes de que no pueden pagar los costes de la guerra mes a mes a Francia, que también, por otra parte, Francia le debe muchísimo dinero a Estados Unidos, que ha financiado parte de la guerra, y ahora, al no poder pagarle, pues a ver quién paga a Estados Unidos. Estados Unidos lo que hizo fue ayudar a Alemania. Esto va a ser antes, va a ser después del 24. Va a ayudar a Alemania con una línea de créditos mucho más favorables para que pueda pagar, y de este modo, esa línea de créditos, Alemania puede pagar a sus deudores pagan a Estados Unidos, y entonces Estados Unidos recibe dinero por los deudores y por Alemania. Es una obra maestra, ¿no? Es una obra maestra de las finanzas de Estados Unidos, que la va a encumbrar, como ya sabemos todos, en la primera potencia mundial al finalizar la Primera Guerra Mundial, y bueno, y seguimos así hasta ahora. Bueno, el final de la Gran Guerra. Europa está devastada por los más de 4 años de guerra fratricida, principalmente en el viejo continente, como se dijo en un principio, ¿no? Todas las fotos que vamos a ver son fotos
bueno, sin infraestructuras, sin obras públicas, ha desaparecido todo, la industria, el comercio, todo. Lo tienen que volver a hacer otra vez. Estados Unidos ha irrumpido en la guerra al final de esta y tiene su industria moral y efectivos intactos. Como bien sabrán, a Estados Unidos le hunden un barco en Lusitania, pero no es suficiente para entrar en la guerra. Lo que hace que entre en la guerra es ese mensaje captado por los servicios secretos británicos de Alemania a México, en la que se le pide que entre en la guerra y de este modo podrá recuperar Arizona o Texas, zonas que ha perdido con Estados Unidos hace ya decenas de años. Entra en la guerra en el 17 y era pues el elemento que faltaba para poder decantar la balanza en un favor u otro. En este caso lo hizo en favor de la Triple Entente. Alemania es obligada a pagar todos los gastos de la guerra en el Tratado de Versalles, como se dijo. El armisticio va a ser el día 11 de noviembre del 18 a las 11 de la mañana y la paz, el Tratado de Versalles, se va a firmar el 28 de junio del 19, el mismo día del asesinato del archiduque Francisco Fernando en las calles de de Sarajevo, en las calles de Sarajevo hacía 5 años, a manos de Gavilo Princip, con cómo comenzó la guerra. Los imperios alemán, austrohúngaro, otomano y ruso desaparecen y esto da lugar a nuevos estados con diferentes necesidades que luego se va a ver que efectivamente pues algunos son estados fallidos. Y bueno, lo que se aboga, lo que se dice a los 4 vientos es que la victoria es de las democracias. Se acabó ya es el fin de los imperios y el fin de los totalitarismos. Ahora vienen las democracias. Y ahí tenemos, bueno, pues lo que les dije en un principio, ¿no? Vamos a ver fotos constantemente de Europa devastada, destruida, arruinada. Estados Unidos, con su Congreso, no ratifica la adhesión a la Sociedad de Naciones. Esta sociedad que había impulsado el presidente Wilson de Estados Unidos para que todas las tensiones entre los países se negociasen aquí y no por el medio de las armas, porque no comparte los puntos revanchistas del Tratado de Versalles y Norteamérica pasa al aislacionismo. ¿Qué es el aislacionismo? Bueno, pues que se va a desinmiscuir, se va a desinhibir de los problemas europeos y va a centrarse en potenciar su economía, su cultura, su cine, su sociedad, etc. Por supuesto, exportando cantidades ingentes de productos manufacturados, de industria a Europa porque está devastada, pero va a intentar no meterse mucho en las cosas de los europeos. Economía próspera, sociedad consumista, sobre todo para la emergente clase media, como dije antes, Estados Unidos. ¿Cómo se hace esto? Publicidad, bonos del Estado, inversión en bolsa, crédito de bancos y corporaciones, financiación, exportación de todo tipo de productos a Europa. Y ahí tenemos el mapa de cómo estaba Europa antes de la Primera Guerra Mundial y cómo estaba después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí se puede ver que Alemania ha sido partida en dos, Prusia está apartada, se puede ver que hay nuevos países como Letonia, Lituania, Estonia, Finlandia, Rumanía tiene mucho más territorio, han desaparecido el imperio austrohúngaro y ahora son Checoslovaquia, Austria, Hungría y Yugoslavia, el reino de los eslavos. Y bueno, pues básicamente Francia ahora tiene más territorio porque ha recuperado Alsacia y Lorena. Y bueno, y también Dinamarca ha cogido un poco más de territorio. Bueno, y vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejar aquí el primer capítulo del periodo de entreguerras. Periodo súper interesante y que vamos a ir viendo, pues como todos los capítulos, poco a poco. No quiero excederme más de media hora porque tampoco les quiero aburrir. Y como bien saben, pues la semana que viene tendremos el turno del directo. Que como bien saben, pues aquí les llamo de usted, y en el directo me tomo un café con ustedes y les llamo de vosotros y les tuteo. Muchísimas gracias, ha sido un placer, gracias por todo, nos vemos en el siguiente vídeo. Y lo de siempre, como los chavales jóvenes que me dicen que ya no lo digo, pues si les gusta, denle a like, suscríbanse, aconsejen el canal a quien quieran, a quien le parezca bien verlo. Y bueno, pues comentarios, por favor, como siempre, constructivos. Y bueno, pues les veo la semana que viene. Muchísimas gracias y vamos a por otro vídeo.